Hola, en esta primera píldora presentaremos un método con el que podemos medir cuánto puede afectar la aritmética coma flotante a la solución de un problema computacional. Concretamente consideraremos el problema de evaluar un polinomio en un valor de su variable independiente y el problema de determinar alguna de sus raíces. La evaluación eficiente de un polinomio utiliza el algoritmo de Horner, que se estudia en la asignatura Cálculo numérico de primer curso del grado en Matemáticas. En esta asignatura se estudian también algoritmos para determinar las raíces reales de una función y en particular de un polinomio. La forma más común para representar un polinomio de grado menor o igual que n es la que utiliza su expresión en la base de las potencias de su variable independiente t. Pero es obvio que un polinomio puede escribirse en términos de muchas otras bases. Por ejemplo, una base importante en cálculo numérico es la base de los polinomios de Taylor en una abscisa a, que utiliza las potencias de la variable t menos a escaladas por el factorial de su exponente. Introduciremos enseguida otra base de polinomios importante en cálculo numérico, pero nos referiremos a ella de momento y de forma genérica como la base de polinomios phi mayúscula con elementos phi 0 hasta phi n. En aritmética exacta, obviando las cuestiones de coste computacional, el valor del polinomio en una abscisa es indiferente de la base que se utilice para representar el polinomio. No ocurre lo mismo en la aritmética coma flotante. La evaluación de p en cada una de las formas anteriores está afectada de un error por el efecto acumulado de los errores de redondeo de la propia aritmética. Y pudiera ser que en relación con la magnitud de este error, una forma de escribir p fuera más ventajosa frente a otras. ¿Será la base de potencias la mejor? ¿O podríamos optar por mejores bases? Las mismas consideraciones se aplican al problema de aproximar una raíz de p. ¿Será preferible escribir p en la base de las potencias o existirán otras bases más adecuadas en el sentido de que el error en la aproximación final será menor? Para contestar estas preguntas, partamos de un polinomio p de grado menor o igual que n, con coeficientes de 0, c1 hasta cn, en la base genérica phi 0, phi n. Es común en muchos problemas, y en particular en la evaluación de un polinomio p en una abscisa, que el efecto acumulativo de errores de redondeo en aritmética coma flotante es equivalente a resolver en aritmética exacta el mismo problema con coeficientes perturbados. Es decir, con coeficientes c tilde que son aproximaciones a los coeficientes originales con un error relativo, que aquí hemos denotado delta k, cuya magnitud máxima podemos establecer a priori que está acotada por una constante pequeña epsilon. Podemos reemplazar entonces el valor computado de p en aritmética coma flotante por el valor en aritmética exacta p tilde del polinomio perturbado. La magnitud del error entre p y el valor computado p tilde está entonces acotada, en el peor de los casos por un factor que multiplica a la magnitud máxima epsilon de los errores relativos en los coeficientes perturbados. Este factor es el número de condición del problema de evaluar p en t cuando se escribe en términos de la fase phi y cuantifica cuánto de sensible es la evaluación de p en la abscisa t a perturbaciones de sus coeficientes. El término número de condición fue utilizado por primera vez por Alan Turing y constituye uno de los conceptos fundamentales del análisis numérico. Es evidente que el número de condición que hemos introducido es dependiente de la base con respecto a la que expresamos p. Bases diferentes representan problemas computacionales diferentes, con números de condición para la evaluación de p en una abscisa también diferentes. Se reproduce la misma situación cuando deseamos aproximar una raíz tau del polinomio p. La raíz tau tilde obtenida numéricamente con aritmética coma flotante puede reinterpretarse de nuevo como la raíz exacta de un polinomio p tilde cuyos coeficientes son perturbaciones de los coeficientes originales con errores relativos de los mismos no mayores en magnitud que un número pequeño epsilon. Si la raíz tau es simple, el error absoluto en la aproximación tau tilde, en primera aproximación, está acotado por el producto de la magnitud máxima del error relativo en los coeficientes perturbados por el número que representa el número de condición para el cálculo de la raíz tau de p. Observemos que este número de condición se diferencia del obtenido anteriormente por el factor 1 dividido entre el valor absoluto de p' en tau, que evidentemente no depende de la base utilizada para representar p. Las expresiones de los dos números de condición que hemos presentado tienen dos propiedades de invarianza inmediatas. La primera es que si escalamos los elementos de una base con factores no nulos, entonces, con respecto a la nueva base así obtenida, los números de condición no cambian. La segunda es que si se realiza un cambio afín de la variable independiente del intervalo AB al intervalo 0,1, entonces el número de condición de cada raíz simple del polinomio en la nueva variable
con respecto a la base que se obtiene haciendo el mismo cambio de variable en la base original, cambia solo por el factor b-a. Introducimos ahora los polinomios de Bernstein en el intervalo 0,1 de grado n. Están definidos por las expresiones que se muestran y las gráficas representan, a modo de ejemplo, los distintos polinomios de Bernstein de grado 7. Son, evidentemente, n más 1 polinomios de grado n, que forman una base de espacio de polinomios de grado menor o igual que n. Incidentalmente, la expresión de esos polinomios representa la probabilidad de obtener k caras en n lanzamientos de una moneda, para la cual la probabilidad de obtener cara es t, que se conoce como distribución binomial en teoría de la probabilidad. Se relacionan algunas propiedades elementales de estos polinomios, fácilmente comprobables a partir de las gráficas que mostramos. Los polinomios de Bernstein son no negativos en el intervalo 0,1. Además, hay cierta simetría entre las funciones base. b sub k super n evaluado en t coincide con b sub n menos k super n evaluado en 1 menos t. Los polinomios de Bernstein son unimodales, es decir, tienen un único extremo relativo que es su máximo en la abscisa t igual a k partido por n. Las únicas raíces son t igual a 0 con multiplicidad k y t igual a 1 con multiplicidad n menos k. Las funciones base forman una partición de la unidad, como fácilmente se comprueba desarrollando con la fórmula del binomio la expresión t más 1 menos t, todo ello elevado a n. Los polinomios de Bernstein fueron introducidos en 1912 por el matemático ruso Sergei Natanovich Bernstein, en su famosa prueba del teorema de aproximación de Weierstrass. Bernstein pudo establecer la convergencia uniforme a una función continua en el intervalo 0,1 de la asociación de polinomios de grado creciente que se construye utilizando los polinomios que acabamos de introducir. Fijado a grado n, p sub n es el polinomio que en la base de polinomios de Bernstein de grado n tiene como coeficientes los valores de f en las n más 1 abscisas que dividen el intervalo 0,1 en n partes iguales. Este resultado fundamental tiene más valor teórico que práctico. Toda función continua en un intervalo AB se puede aproximar uniformemente, tanto como se quiera, por un polinomio. La gráfica ilustra cómo las aproximaciones construidas de esta forma, de grados 5, 10, 20, 40, 80 y 160, a la función de Runge, 1 partido de 1 más x cuadrado, son bastante deficientes. En las proximidades de x igual a 0, la aproximación de grado 160 presenta errores inadmisibles del orden de unidades en la primera cifra decimal. Pasamos ahora a comparar desde el punto de vista de su número de condición la base de las potencias y la base de Bernstein para polinomios de grado menor o igual que n. En la pantalla vemos cómo expresar cada elemento de la base de las potencias en términos de la base de polinomios de Bernstein de grado n. Lo importante y esencial es que cada uno de los elementos de la base de las potencias se expresa como una combinación lineal de elementos de la base de Bernstein, con coeficientes no negativos. En particular, esto permite expresar las fórmulas de cambio de una base a otra. En la pantalla aparecen los elementos de la matriz de paso de los coeficientes a sub j en la base de potencias a los coeficientes c sub k en la base de Bernstein. Es un resultado relativamente reciente el que el número de condición de un polinomio p en la base de Bernstein es siempre menor o igual que el número de condición del polinomio en la base de las potencias, para cualquiera que sea t en el intervalo 0,1. Se dice por ello que la base de Bernstein es sistemáticamente más estable que la base de las potencias. Presentamos a continuación los números de condición de un polinomio famoso en la historia del análisis numérico, el polinomio pérfido de Wilkinson, uno de los pioneros en el estudio de los efectos de la aritmética coma flotante en los algoritmos numéricos. El polinomio pérfido es un polinomio de grado 20 con sus raíces distribuidas uniformemente en el intervalo 0,1. El propio Wilkinson manifestó, en una traducción libre, la magnífica relación de los matemáticos con los polinomios sufrió un duro golpe con la llegada de los primeros ordenadores a principios de los 50. Personalmente, fue para mí uno de los mayores traumas en mi carrera como analista numérico. La gráfica muestra con una escala logarítmica en las ordenadas los valores de los números de condición para cada una de las raíces del polinomio pérfido de Wilkinson, tanto en la base de las potencias como en la base de los polinomios de Bernstein. Es manifiesto el deterioro del número de condición en la base de las potencias, sobre todo para las raíces mayores, y cómo los números de condición para las mismas raíces en la base de Bernstein son menores en varios órdenes de magnitud. Esta diferencia entre los números de condición en una y otra base
se pone de manifiesto al computar las raíces de los dos polinomios que se obtienen perturbando el coeficiente de t19 en la base de las potencias, a19, y el coeficiente de b sub 19 super 20 en la base de Bernstein, c19, ambos con un error relativo del orden de 5,7 por 10 a la menos 10. La tabla muestra solo los ceros que difieren en las cifras significativas mostradas de las raíces correspondientes del polinomio pérfido. El efecto de perturbar el coeficiente a19 en la base de las potencias desplaza las raíces hasta hacerlas incluso complejas. Las raíces reales reproducen escasamente unas pocas cifras significativas de las raíces originales. Sin embargo, la misma perturbación en el coeficiente c19 de la base de Bernstein produce aproximaciones que solo difieren de las originales en las últimas cifras significativas mostradas. A modo de conclusión, fijamos las ideas más importantes que se han expuesto. En primer lugar, en muchos problemas, el efecto acumulativo de los errores de la aritmética coma flotante es equivalente a resolver con aritmética exacta el mismo problema, pero con coeficientes perturbados. Esta idea se conoce en análisis numérico como análisis regresivo del error. Este es el caso del problema de aproximar una raíz simple de un polinomio o el problema de evaluar un polinomio en una abscisa. Además, los números de condición de un problema miden los efectos de las perturbaciones en los datos del mismo en el peor de los escenarios. La base de los polinomios de Bernstein es sistemáticamente más estable que la base ordinaria para evaluar un polinomio en una abscisa o para aproximar una de sus raíces simples. La propuesta que planteamos es implementar el algoritmo de Horner para calcular los números de condición en una raíz conocida de un polinomio, expresado en la base de potencias y en la base de Taylor. Hasta aquí el mini vídeo correspondiente a la primera práctica. Hasta la próxima.